Cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. ¿Cuántos son ustedes? Miles de mujeres, miles en todo el país, miles. Acá somos las... ¿Me permite? Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, embajadas, ministerios, iglesias. Todas partes se nos han cerrado, todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor, son nuestra última esperanza. 18, 24, 19, 23, todos jóvenes, 27 años. Todos jóvenes. Bueno, es así. Yo soy Nora Morales de Cortiñas, soy una madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, y tengo uno de mis hijos, Carlos Gustavo, detenido desaparecido desde el 15 de abril de 1977. Estamos preparándonos, desde luego, se acerca la fecha de la Marcha de la Resistencia, que sigue estando a la fecha, jueves 8, de 12 a 20, y esperamos que sea todo bien, porque queremos contar un poco por qué la marcha, por qué la resistencia. Ustedes saben que se van a cumplir 40 años de la plaza, y cada jueves fue un jueves de la resistencia, porque ¿qué hicimos? Resistirnos. ¿Qué hicimos? No dejar de venir ningún jueves, salvo por enfermedad, por alguna cosa grave, pero siempre una madre estuvo. Bueno, y en el pañuelo decidimos, un día que había una procesión alejada al santuario, como no nos íbamos a poder reconocer en la noche, ponernos un pañuelo blanco para vernos y ir identificándonos. Primero fue el pañuelo, que fue un pañal de nuestros nietos, puesto en un triángulo, y después fue el pañuelo que tenemos ahora con el nombre de nuestros hijos y la fecha, y se lo llevaron. Y de ahí te puedo decir que este pañuelo perturba a muchos jueces, a muchos funcionarios, a muchos policías, porque representa los 30.000 detenidos desaparecidos. Siempre. 30.000 detenidos desaparecidos. Presentes. Ahora y siempre. 30.000 detenidos desaparecidos. Presentes. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Y con ellas hasta la victoria siempre. Yo era una ama de casa común, una ama de clase media, porque, mi marido era muy trabajador, era un hombre al estilo más bien antiguo, no quería que yo saliera a trabajar, quería que yo me quedara en mi casa cuidando a mis hijos. Siempre hice trabajos invisibles, aparte del de ama de casa, daba clases de costura, cosía un poquito así para afuera, tenía mis clientas, pero él era un hombre, como son en Argentina, un poco machistas, un poco mucho. Nosotros teníamos siempre nuestros temores, eran años de mucha efervescencia juvenil. Varias etapas de la historia argentina tuvieron esa oleada de jóvenes que querían un país digno, y Gustavo era un militante junto con Ana de esa etapa de los años 70.
En Argentina había habido otras dictaduras, otras épocas, y veníamos arrastrando esos gobiernos péndulo, civil, militar, o civil pero que detrás estaba las botas, ¿no? Y con la intervención de la Iglesia Católica Argentina. Y la desaparición trajo un cambio en mi casa. Cuando llegamos a casa la noche anterior, día viernes, Gustavo había ido día 15 de abril, había salido de casa para el trabajo, vivimos afuera, en el Gran Buenos Aires, y entonces supimos que se lo habían llevado de la estación de tren, de ahí fue secuestrado y de ahí fue llevado, no sabemos nunca a dónde, nunca más supimos a dónde. No se puede formar grupos en las calles, entonces dan vueltas, caminando alrededor de la plaza. Y yo en esos años, yo tenía alumnas, hacía mis clases muy amorosas, enseñando a coser a chicas jóvenes, a mujeres adultas que querían aprender a dar una puntada. Y estaba en mi casa con esa tarea y de golpe esto fue un mazazo. Y dejé porque ya mi cabeza no estaba para cosas que me insumían tiempo. Igual se podía compatibilizar, pero no alcanzaban las horas, los días, los minutos para salir a la calle a buscar, a golpear puertas. Y ahí empezamos a batallar, habeas corpus, Ministerio del Interior, la Iglesia católica, pero además con las madres, que había madres judías, madres de Iglesia evangélica. Habíamos recorrido también todas las iglesias, ¿no? Por ejemplo, la DAIA, que era la representación de la comunidad judía, fue muy cruel porque ellos entregaron gente en esa época a cambio de los líderes de esa iglesia rescatar a sus hijos. Después nos íbamos enterando, ¿no? Y después la cúpula de la Iglesia Católica, más que cómplice, fue integrante de lo que fue el terrorismo de Estado. Entraban a los campos de tortura, a los campos estos de concentración de víctimas, veían a la gente torturada, le hablaban para que dijeran lo que sabían, se iban de ahí guardando el silencio y no diciendo nada de lo que habían visto. Había una congregación de monjas, de religiosas que eran el puente para la entrega de los bebés que eran apropiados por los militares a sus madres cautivas embarazadas. Ellas esperaban ese bebé para entregarlo a familias que no podían comprar hijos y que formaban una lista de espera de esos bebés. Ahora, el día de hoy, año 2016, siglo XXI, la Iglesia anuncia que va a abrir los archivos. Yo he comprobado que a través de un habeas corpus que hice preguntando por mi hijo, preguntándole a la Iglesia Católica qué trámites hizo, qué me puede decir de mi hijo, ahora en ese habeas corpus el monseñor, el obispo, que es el presidente de la conferencia episcopal, abre una carpeta delante del juez y me da una hoja que era la propia denuncia que yo llevé para que ellos averiguaran qué había pasado con mi hijo. O sea que es un fraude lo de la Iglesia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Tuvimos que salir a la calle así compulsivamente, juntarnos, primero de a una y de a una y de a una, y después hacer nuestro movimiento, que si bien no es inédito total, porque antes estuvieron las mujeres chilenas, desde el año 73 con el golpe Pinochet, pero eran esposas. Acá todas madres fuimos. Éramos como locas. Por eso a veces el mote que nos puso Arguindegui, basura de milico, que un periodista le preguntó un día desde la Casa de Gobierno: ¿quiénes son esas mujeres que están ahí en la plaza, desde una ventana de la Casa de Gobierno? ¿Quiénes son esas mujeres? Ah, son unas locas. Vienen, cuando haga frío, no van a venir más. Después otra vez dijo: cuando haga mucho calor, no van a venir más, ya se van a cansar. Bueno, no nos cansamos porque nuestros hijos, nuestras hijas luchaban por algo hermoso, que es la dignidad del ser humano. Altamirano Elba, Álvarez Analía, Álvarez Basú. Todos los días pensamos que cómo faltan los que faltan, qué falta que hacen en este momento. Y a mí a veces me preguntan, ¿pero por qué esto, por qué lo otro? Y yo les pregunto, ¿y vos qué hubieras hecho? Si te falta un hijo o una hija, o si tenés claro cuáles son los motivos de las injusticias que cometieron, ¿qué hubieras hecho? Hubieras hecho lo mismo que hacemos nosotras las madres, seguir buscando a nuestros hijos hasta las últimas consecuencias, y no importa dónde, ni cómo, ni cuándo, y seguir haciéndolo, que eso es lo único que queremos. Cosa, ¿no? ¿A quién me cabe que madres, mujeres que criaron a sus hijos, que soñaron con llegar al final de la vida cuidando a los nietos, a los bisnietos, estamos todavía en la calle reclamando, ¿no? Y con esta edad que es avanzada, nosotros decimos que tenemos años acumulados. Il Tribunale già non porta al medio a fin di confezionare l'atto normativo. Quindi ¡Monstruo!
quiero. Quiero la justicia. Téngala, por favor. Sí. ¿Cómo no? Espera, Nora. Espera, por acá. Por acá, por favor. Yo me hice feminista, ¿saben? ¿Qué cosa? Porque yo creí que cuando era joven, que yo tenía deberes. Atender bien a mi marido, tener mi casa bien puesta, esperarlo con una sonrisa, como si todo el día hubiera sido un lecho de rosas.